Déjenme. Muy bien. Entonces, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, les voy a hablar sobre el tema de investigación que me interesa más últimamente. Yo originalmente hice mi doctorado en cosas de álgebra. Entonces, si pueden, por favor, silenciar el micrófono, mejor para que no se escuche ruido. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto, ¿no? En cualquier momento me interrumpen. Nada más, eh, sí, no hay ningún problema. Entonces, bueno, sí, les decía que yo hice el doctorado en cosas de álgebra no asociativas y cosas que se relacionan con el álgebra del grupo monstruo, relacionada con el grupo monstruo, que es un grupo esporádico simple, un grupo finito. Entonces, pues eso, sí, ese es un tema interesante. Sigo trabajando todavía en cosas relacionadas, álgebras axiales y cosas así. Pero después, en uno de los postdoctorados que hice, estudié cosas de autómatas celulares. Entonces, estuve en este postdoctorado en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Y de hecho, pues estuve en un departamento de ciencias computacionales. Entonces, estuve trabajando en un proyecto de otras cosas también, de computación sin memoria y otras cosas que tienen que ver pues con autómatas finitos, no necesariamente autómatas celulares, y teoría de semigrupos también, aplicadas a ciencias de la computación. Y ahí fue cuando me empezó a interesar trabajar en esto de los autómatas celulares, sobre todo la conexión que tienen los autómatas celulares con álgebra y con topología. Entonces, pues bueno, ahorita les voy a contar más o menos la historia de qué se trata esto. Esta es una plática parecida a una plática que di hace, me parece, 2 años, en una semana de física y matemáticas, sí, de hace 2 años, de 2018 me parece. Entonces, pues si ya la escucharon, pues bueno, es parecida, un poquito actualizada nada más al final. Y pues Alejandro seguramente pues ya sabe muchas cosas de esto, pues porque él hizo su tesis de licenciatura en autómatas celulares. Entonces bueno, perdón Alejandro por la repetición, pero eh, Un bueno, problema. sí. Ok, entonces, pues básicamente un poquito de historia nada más de autómatas celulares. Fueron ideados originalmente en la década de 1940 por Ulam y von Neumann en el laboratorio de Los Álamos. Entonces ellos trabajaban en otro tipo de cosas, trabajaban en sistemas autorreplicables. Entonces tenían la pregunta, digamos, la pregunta teórica, si sería posible construir un sistema, o sea, incluso ellos lo veían como algo físico totalmente, ¿no? Si sería posible, por ejemplo, construir un robot que lo mandaras al espacio y en el espacio se autorreplicara, ¿no? Él mismo, con sus propios recursos, se autorreplicara, hiciera copias del mismo que fueran a seguir explorando el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la idea originalmente fue empezar a trabajar en autómatas celulares y demostrar que, digamos, teóricamente al menos, pues se pueden crear autómatas celulares que se autorrepliquen. Von Neumann, como ustedes saben, pues es un matemático súper prolífico, ¿no? Trabajó muchísimas áreas de las matemáticas, incluso estuvo involucrado con el desarrollo de las primeras computadoras en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es más o menos un poquito de historia, pero bueno, como él mismo dice, no tiene sentido ser preciso cuando ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Entonces, vamos a entrar más en detalles. Entonces, yo el libro que me encontré mientras hacía el postdoctorado, el libro que empecé a estudiar es este libro que aparece aquí su portada, que se llama Cellular Automata and Groups. Y es una monografía, bueno, un libro de investigación básicamente, de Tullio Cecherini Silverstein y Michel Cornet. Entonces, este libro es bastante interesante porque estudian los autómatas celulares desde un punto de vista de matemáticas puras, tal cual. Eh, Estudian sus conexiones con álgebra y con topología. Y pues esto contrastaba con otras cosas que yo estaba leyendo en el momento, porque pues autómatas celulares se puede estudiar desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, con la comunidad de ciencias de la computación, pues hay gente que estudia autómatas celulares, pero los usan sobre todo para hacer simulaciones en la computadora, ¿no? O para, por ejemplo, replicar patrones de la naturaleza, por ejemplo, o hay otras áreas por ejemplo, una física digital que le llaman, que incluso se plantea que pues todo el universo podría ser como un automata celular.
Ahorita les digo en qué sentido. Por ejemplo, uno de los impulsores de esto es Stephen Wolfram, que es el creador de Wolfram Alpha, que seguramente han escuchado hablar ustedes. Entonces, él es como, pues sí, ha trabajado en autómatas celulares y de hecho ha inventado varias cosas sobre autómatas celulares. Pero, digamos, estas áreas son un poco más áreas computacionales, por así decirlo, que pues los programan, los simulan y estudian los fenómenos que producen los autómatas celulares. Pero, digamos, el área teórica no me había encontrado con tantas referencias así tan claras, al menos. Digamos, sí hay pues muchos artículos de investigación, pero digamos, libros introductorios que te empezaran a hablar desde el principio, pues, ¿no? De qué es un autómata celular y de fueran construyendo toda la teoría, pues no había conocido hasta que me encontré este libro. Entonces, este libro fue publicado en el 2010, ya hace 10 años, pasa el tiempo muy rápido, pero y pues sí, de hecho, pues ha sido todo un éxito este libro. Si ustedes lo checan en Google, por ejemplo, en el Google académico, cuántas citas tiene, pues tiene cientos de citas. Creo que ya va, pues no sé, más de 300 citas hasta ahorita, las cuales pues sí son bastantes. Y pues sí, ha inspirado mucha investigación y muchas cosas. Entonces es un libro que, pues bastante interesante. Bien, entonces, bueno, para hablarles un poquito más del contexto y explicarles lo que es un automata celular, una breve revisión de algunas cosas de álgebra. Entonces, una acción, como ustedes tal vez recordarán de sus cursos de teoría de grupos, si es que alguna vez lo estudiaron esto, pues una acción es una función que toma elementos de un grupo y de un conjunto, del producto cartesiano entre un grupo y un conjunto, y te devuelve elementos de un conjunto y satisface estas dos propiedades. La primera es que si actúas con la identidad del grupo, no vas a cambiar a los elementos del conjunto. Entonces, este es un elemento del grupo, es un elemento del conjunto y te devuelve un elemento del conjunto, ¿no? Que es el mismo en este caso. Y la otra propiedad es esta especie de asociatividad que dice, pues actúas con un elemento del grupo y a eso lo accionas con la acción de otro elemento del grupo con un elemento del conjunto. Eso debe ser lo mismo a que si primero multiplicaras los elementos del grupo y después actuaras. Entonces, si se fijan, si ven así esto, es como una especie de asociatividad, ¿no? Nada más que el puntito es la acción y aquí esto GH es la multiplicación del grupo. ¿Sí? Entonces, son operaciones diferentes, pero pues a simple vista podría verse como una especie de asociatividad. O podría decirse que la acción es compatible con la multiplicación en el grupo, básicamente, ¿no? Porque actuar con un elemento del grupo y luego con otro es lo mismo que multiplicar los elementos primero y luego actuar. Bien, entonces, dos conceptos relacionados, importantes relacionados con acciones, es el de órbita y el de estabilizador. Entonces, una órbita, pues de un elemento del conjunto, pues es lo que resulta al accionar todos los elementos del grupo. Entonces, todos los G puntito X, donde G varía por todos los elementos de G mayúscula. Y el estabilizador de un punto X, a los elementos del conjunto X los llamamos puntos a veces, ¿no? Entonces, el estabilizador de un punto, pues son todos los elementos del grupo que no lo alteran, ¿no? Tal que G puntito X es igual a X. Ese sería el estabilizador de X. Se nota de esta manera. Entonces, perdón, hechos básicos sobre estos objetos, pues el primero es que el conjunto de órbitas siempre forma una partición del conjunto. ¿Sí? Las órbitas son elementos del conjunto. Y otra cosa es que los estabilizadores siempre son subgrupos del grupo. Y el teorema estabilizador relaciona las cardinalidades, relaciona la cardinalidad de una órbita, nos dice que siempre va a ser igual a el índice del estabilizador en el grupo, que esto significa el número de clases laterales del estabilizador en respecto al grupo G. Entonces, y esto funciona incluso para cardinales infinitos, porque aquí esto se puede demostrar construyendo una biyección entre la órbita y las clases laterales. Bien, bueno, entonces un par de ejemplos rápidos de acciones. Entonces el primero es la acción por multiplicación. Entonces miren, nada más decimos que g puntito x, pues nada más multiplicar g por x, donde en este caso x es igual a g. Entonces por eso podemos hacer esto, ¿no? Entonces para el caso en el que si el conjunto x que consideramos fuera igual que el grupo, pues podemos considerar la acción simplemente como la multiplicación. Entonces en este caso pues hay una sola órbita,
porque si nosotros fijamos a X y multiplicamos por todos los elementos del grupo G, pues al final de cuentas vamos a obtener cualquier elemento del grupo G. G es igual a X, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, cuando hay una sola órbita, decimos que la acción es transitiva. ¿Sí? Esta es una definición general, nada más aproveché aquí para poner la definición, ¿no? Y la segunda es que si ustedes se fijan, si ustedes analizan esto y quieren ver cuándo pasa que G por X es igual a X, que sería los elementos del estabilizador, G por X igual a X, pues solo pasa cuando G es la identidad, ¿no? Porque en el grupo pues vamos a dar la cancelación, G por X igual a X, cancelamos las X y nos queda G igual a la identidad. Entonces el único elemento del estabilizador es la identidad y cuando pasa eso, decimos que la acción es libre de puntos fijos, básicamente. Sí, también es una definición general sobre acciones. Y otro ejemplo interesante, pues es el de conjugación de subgrupos. Entonces, en este caso, X, nuestro conjunto X va a ser el conjunto de subgrupos del grupo. Y básicamente vamos a definir como G puntito X a la conjugación. Esto aquí es la conjugación. Significa multiplicar G por el subgrupo y luego, por el otro lado, por G inverso. Entonces, la multiplicación de un elemento por un subgrupo significa multiplicar todos los elementos del subgrupo por estos elementos G, ¿no? Entonces, esto de aquí sería un conjunto dado por todos los Gs, H minúsculas, G inversa, donde G minúscula pertenece a G mayúscula, ¿no? Y puede demostrarse fácilmente que este conjunto siempre es un subgrupo también. Entonces, la acción está bien definida. Efectivamente, la acción, acuérdense, debe tomar un elemento del grupo, un elemento del conjunto, X, y devolvernos otro elemento del conjunto X. Bien, en este caso, la órbita de un subgrupo es lo que se conoce como la clase de conjugación del subgrupo. Se nota de esta forma, que sería pues todos los conjugados del subgrupo. Y el estabilizador de un subgrupo es lo que se conoce como el normalizador del subgrupo, que pues son todos los elementos del grupo, tal que a la hora de conjugar el subgrupo lo deja igual, ¿no? Tal que G inverso es igual a H. Sí, eso sería el estabilizador en este caso y se le conoce como el normalizador. Bueno, entonces, para estudiar autómatas celulares, nosotros tenemos que estudiar un conjunto particular y una acción particular. Entonces, el conjunto particular que vamos a estudiar es lo que se conoce como el espacio de configuraciones o conjunto de configuraciones. Y es esto, se denota como A a la G. A es cualquier conjunto. Y por definición, A a la G es el conjunto de funciones X que van que tienen dominio G y codominio A. ¿Sí? Entonces, todas las posibles funciones cuyo dominio es el grupo y cuyo codominio es el conjunto A, no les pedimos nada especial, ¿no? Ni que sean biyectivas, ni subyectivas, nada. Todas las funciones que puedan existir. ¿Ok? Y vamos a considerar una acción del grupo G en este conjunto A a la G. Entonces, ¿cómo está dada esta acción? Pues si ustedes toman un elemento del grupo G y una configuración, es decir, una función de G en A, vamos a asignarle pues otra configuración, a la cual denotamos como G puntito X. ¿Y cómo va a estar definida esta G puntito X? Pues G puntito X aplicada a algún H. Acuérdense que esto va a ser una función que vaya de G en A, entonces lo podemos aplicar a un H, donde H es un elemento de G. G puntito X aplicada a un H, por definición, va a ser lo mismo que X aplicada a G inverso por H. Sí, entonces, en cierta manera, esta nueva configuración, G puntito X, está definida en términos de la antigua configuración, pero los elementos del input, digamos, que toma la función, están trasladados, por así decirlo. Están trasladados mediante G inverso. Por eso se llama acción shift o acción de traslación. ¿Sí? Entonces, de hecho, esto que está aquí para la acción shift es un fenómeno que ustedes pueden construir con cualquier conjunto de funciones. En general, hay una manera más general podrían definir una manera más general de definir una acción sobre un conjunto de funciones. Si tuviéramos un grupo G y consideramos A a la X, supongamos, donde X es nada más cualquier otro conjunto donde G actúa, siempre podemos definir una acción similar, nada más aquí tenemos que ponerle G inversa puntito X, ¿no? Bueno, aquí supongamos que H
bueno, hay un problema con la notación, ¿no? Pero lo que le quiero decir en resumen es que si ustedes consideran el conjunto de funciones cuyo dominio es un conjunto donde actúa un grupo, entonces esto siempre va a inducir una acción en las funciones, ¿sí? Siempre que el dominio sea un G-grupo. Un G-grupo significa un conjunto donde actúa un grupo. Entonces, esto siempre va a inducir una acción en las funciones y la forma de inducirla va a ser de esta manera, poniéndole aquí con inverso y aquí poniendo la respectiva función. Entonces, esto en cierta manera es, si lo piensan, es la acción inducida por la multiplicación, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es nada más multiplicar en el dominio, ¿sí? El dominio es G, lo mismo que el grupo, y la acción G, ¿cómo actúa en G? Pues actúa de varias maneras, pero la acción que nosotros estamos considerando es la acción de multiplicación, la acción de G en G por multiplicación, y esa acción va a inducir otra acción en las funciones. Bueno, entonces aquí pues brevemente podemos checar que efectivamente es una acción. La identidad, pues si aquí consideramos E puntito X aplicado a un H, pues tendríamos E inverso, que es lo mismo que E, entonces no altera la H, ¿no? Entonces queda igual al final de cuentas. E puntito X va a ser igual a X para toda X. Y similarmente, si actuamos con dos elementos para checar esa especie de asociatividad, aplicado a un H, aquí nos dice, pues primero, aquí lo interesante es que primero esto se ve como si actúa un elemento de un grupo, del grupo, con una configuración. Entonces primero entra multiplicándose G2 inverso y después de nuevo lo analizan. Esto es un elemento del grupo con la configuración, entonces después entra G1 inverso. Pero aquí podemos hacer el truco de que el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero en orden contrario. Entonces, aquí podemos escribir G2, G1 inverso, H, y esto sale como la acción de G2 por G1, puntito X, aplicado en H. Y esto demuestra lo que queremos, la especie de asociatividad, que es la segunda propiedad de acciones. ¿Sí? Entonces, por eso era necesario en la definición de la acción shift ponerle aquí G inverso. Si el grupo fuera abeliano, no hay problema. Podemos ponerle G aquí. Podríamos reemplazar esta definición por G y estaremos definiendo una acción sin problema. Pero para grupos no abelianos es necesario que aquí haya G inverso para que esta demostración salga bien. ¿Sí? Okay, entonces, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No. No, sí, vamos bien. Bien, bien. ¿Sí han visto alguna vez la definición de acción de grupo? ¿Todos? Sí, No. yo sí. ¿Sí? Yo no. ¿No? Ah, bueno. Bueno, sí es algo que es algo medio básico de teoría de grupos, pero algunos cursos pues no lo alcanzan a ver, depende, ¿no? De a veces del profesor y eso, pero pues en realidad sí debería ser algo más o menos básico. Pero bueno, y sobre todo porque se aplica en muchas áreas de matemáticas y de física y otras áreas. Bueno, otra cosa interesante de este espacio de configuraciones es, de ese espacio a la G, que les recuerdo es el espacio de funciones, es que también lo vamos a considerar con una topología, que va a ser la topología producto de la topología discreta en A. Entonces, si recuerdan de las clases de topología, la topología discreta pues es la topología en la que cualquier subconjunto es abierto. Entonces, básicamente, el conjunto de conjuntos abiertos es el conjunto potencia de A. Y dada esa topología, este espacio A la G pueden equiparlo con la topología producto, básicamente. Entonces, pues también aquí tendrían que recordar un poquito sus clases de topología para recordar cómo se hace la topología producto. Pero bueno, aquí un pequeño resumen o algunas propiedades clave, digamos, de esta topología. La primera es que estas funciones de proyección, que las proyecciones en este caso, pues va a ser evaluar, básicamente, ¿no? Pi sub g aplicado a un x, a una función x, es evaluar la función en g. En g, que es un elemento del grupo. Estas proyecciones, que si lo vieran como si fuera un producto cartesiano, pues es nomás tomar la gésima coordenada. Nada más que imagínense que pues, el producto cartesiano está indizado por los elementos del grupo G. Entonces es como si fuera tomar la gésima coordenada o, pues más formalmente dicho, pues evaluar la función en G. Entonces estas funciones van a ser continuas. Y la colección de las preimágenes de los conjuntos unipuntuales
van a ser una subbase para esta topología producto. Entonces, estas son preimágenes de los unipuntuales, lo hacemos variar con todos los elementos del grupo, con todos los elementos del conjunto A, y esto forma una subbase. Cada una de estas preimágenes, ¿cómo está definida? Pues como se define una preimagen en general, ¿no? Serían todas las configuraciones en A a la G, tal que a la hora de evaluar X en G, nos da A. Entonces, así pueden pensar en esto, ¿no? Pueden pensarlo como todas las configuraciones tales que al evaluarlas en G, nos da A. Entonces, es una subbase de la topología. ¿Qué significa que sea una subbase? Significa que cualquier abierto de la topología puede verse como una unión de intersecciones finitas de estos elementos de la subbase. Entonces, pues ya nos dice básicamente a grandes rasgos cómo se deben ver los abiertos. Ok, entonces, bueno, un par de cosas sobre esta topología es que va a ser una topología de Hausdorff y totalmente desconectada, que significa que sus componentes conexos maximales van a ser los conjuntos unipuntuales. Y además tenemos este hecho, que este es un hecho básico sobre funciones continuas en espacios con topología de producto, y es que una función de este tipo, que vaya de A a la G en A a la G, va a ser continua si, solo si, sus proyecciones, la composición con las proyecciones, así pi y G compuesta con tau, que ahora son funciones de A a la G en A, son continuas para todo G. Entonces, esto ustedes pueden pensarlo si se recuerdan sus clases de cálculo vectorial o algo así, es que ustedes saben que una función vectorial va a ser continua si, solo si, sus funciones coordenadas son continuas. Entonces, esto de aquí pueden pensarlo como las funciones coordenadas de esta función. ¿Ok? Entonces, aquí un breve lema Sí. que explica que la acción de G en el espacio de configuraciones a la G es continua. Entonces, explícitamente lo que significa que sea continua es que estas funciones, así, que vamos a definir como phi sub g, que es una función de a la g en a la g, definidas de esta manera, phi sub g evaluado en un x es x puntito g, por eso decimos que es la acción, ¿no? Porque cada una de estas funciones, pues está inducida por la acción del grupo. Vamos a mostrar que todas estas funciones son continuas para cualquier g en g. Entonces, usamos este hecho de aquí arriba, ¿no? Para demostrar que esta función phi sub g es continua, pues la componemos con las proyecciones. Entonces, calculamos quién va a ser pi sub h compuesta con phi sub g y lo evaluamos en un x. Entonces, vamos aplicando qué significa cada cosa, ¿no? Phi sub g evaluado en x es la acción, g puntito x, y luego la proyección nada más nos dice, pues evalúalo en h, ¿sí? Entonces, obtenemos esto de aquí. Y después, pues aplicamos la acción. Por definición, la acción shift es de esta forma. Y esto, pues, es lo mismo que la proyección a x, de x, pero ahora respecto a g inversa por h, ¿no? Entonces, resulta que esta composición es lo mismo que esta proyección. Y como las proyecciones son continuas, pues estas composiciones van a ser continuas también. Y por el resultado de aquí arriba, pues entonces phi va a ser continua también, ¿no? Para cualquier g. Phi sub g va a ser continua para cualquier g. Entonces, es un breve argumento, pues nada más para demostrar la continuidad. Ok. Entonces, bueno, voy a pasar a un pequeño subtema, que es dinámica simbólica. Es un tema bastante amplio y bastante estudiado también entre la comunidad que estudia sistemas dinámicos y dinámica. Entonces, ahorita les digo cuáles son las características especiales. Entonces, dinámica simbólica básicamente es el estudio de este espacio topológico A a la Z, el cual también se le conoce, o es homomorfo a lo que se conoce el espacio de Cantor, y con la acción shift, ¿no? Que ya definimos. Entonces, básicamente el mismo escenario que tenemos antes, pero cuando G es precisamente el grupo de los enteros con la suma. Entonces, los elementos de este espacio a la Z, pues son funciones de este tipo, ¿no? Son funciones cuyo dominio es Z y su codominio es A, el conjunto A. Y este tipo de funciones pues, pueden representarse como sucesiones biinfinitas. Entonces, si ustedes recuerdan de análisis, una sucesión a secas formalmente es una función de los números naturales en los números reales, ¿sí? Entonces, pues ustedes por eso la denotan como x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, ¿no? Donde x sub i es básicamente la imagen de la función evaluada en ese número natural, básicamente, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo,
nada más que reemplazamos el codominio por Z y el codominio, pues en lugar de ser los números reales, ahora es cualquier conjunto A. Y entonces la sucesión, pues ahora va a estar indizada por números enteros, no nada más por números naturales. Entonces por eso decimos que son bi-infinitas. Ahora tenemos el índice -2, -1, 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Y así nos vamos para un lado y para el otro. Entonces así podemos visualizar una función de este tipo. Y básicamente lo que hace la función shift es recorrer la sucesión. Entonces, esta parte de la sucesión, la cual normalmente corresponde a el 0, sería la imagen del 0, ahora en lugar de ser la imagen del 0 va a ser la imagen de -1. Porque acuérdense que actuar por el 1 lo que hace es restar. Es decir, si recuerdan la definición de acción shift, 1.x evaluado en un k debe ser lo mismo que x evaluado en k-1. Acuérdense que este 1 entra como con su inverso, k-1. Entonces, por eso aquí, si aquí antes era 0, ahora va a ser -1. Si aquí antes era 1, ahora va a ser 0. Si aquí antes era 2, ahora va a ser 1, etc., ¿no? Entonces, es como si la sucesión se trasladara para la derecha al final de cuentas. Por eso justifica pues también el hecho que se llame acción shift o acción de traslación. Bien, entonces, una cosa interesante sobre esto de dinámica simbólica es lo que definen como el espacio shift. Entonces, una breve definición nada más. Una palabra sobre un conjunto A, pues simplemente es un elemento de A a la N, para algún N. Entonces, por ejemplo, si A fuera el conjunto 0, 1, que casi siempre en este tipo de contextos, A lo vamos a pensar como el conjunto 0, 1. Pero bueno, pues puede ser de entrada, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, algunas palabras pues son estas, ¿no? Por ejemplo, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, son elementos de A a la N, pero obviamente estamos omitiendo los paréntesis y las comas, ¿no? Ustedes saben, pues son tuplas, pero para hacer la notación más compacta, quitamos los paréntesis y quitamos las comas. Entonces, esto es como si fuera una tupla, pero pues compactamente denotada, ¿no? Entonces, un espacio shift, por definición, va a ser un subconjunto de A a la Z definido mediante un conjunto F de palabras prohibidas. Entonces, un espacio shift va a estar definido de esta manera. Va a ser un conjunto de elementos de A a la Z tal que para todo elemento de este conjunto F va a ser un conjunto de palabras en el sentido de la definición anterior. La palabra W no ocurre en X. Que aquí pues podemos definir precisamente lo que significa no ocurre, pero usted ya se imaginará, ¿no? O sea, definirlo formalmente pues toma un par de líneas tal vez, pero pues no ocurre significa que W no puede verse en ninguna subsucesión de X, ¿no? Que ustedes se fijan, X, acuérdense que es una sucesión bi-infinita. Si ustedes se fijan en cualquier parte de la sucesión bi-infinita, la palabra W no ocurre en ninguna parte, ¿sí? Entonces, un ejemplo, podemos considerar el espacio shift definido por este conjunto de palabras prohibidas. El conjunto F nada más va a ser la palabra 1, 1. ¿Sí? En este caso, nada más contiene una palabra prohibida. Entonces, si la palabra 1, 1 está prohibida, pues el espacio shift correspondiente va a ser el conjunto de sucesiones binarias bi-infinitas en el que no aparecen dos unos seguidos. Entonces, cualquier sucesión bi-infinita de ceros y unos, donde nunca aparezcan dos unos seguidos. Pueden aparecer ceros seguidos, lo que sea, pueden aparecer un 1, pero nunca dos unos seguidos. ¿Sí? Entonces, estos espacios shift, así definidos por palabras prohibidas, pues se imaginarán en ciencias de la computación, pues tienen su utilidad para representar códigos en las computadoras, etcétera, ¿no? Pero resulta que también estos espacios shift tienen conexiones con álgebra y con topología. Entonces, decimos que tenemos este teorema en particular y nos dice que todo es un subconjunto de A a la Z va a ser un espacio shift si, solo si, X es cerrado en la topología prodiscreta, que es la topología producto de la topología discreta, cerrado en el sentido de que su complemento es abierto, y si cumple la otra propiedad, que es que X es Z invariante. ¿Qué significa Z invariante? Significa que
pues esto que está aquí escrito, ¿no? Que si ustedes calculan k puntito x, esto siempre va a pertenecer a x para toda x en x y para toda k en z, ¿sí? Entonces resulta que esta definición, originalmente dicha en términos de palabras prohibidas y todo esto, tiene una interpretación en términos algebraicos, que sería lo de z invariante, y en términos topológicos, que sería lo de ser cerrado. Entonces, bueno, estos espacios shift se estudian bastante en dinámica simbólica. Por ejemplo, y se estudian, pues, cosas específicas de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa interesante que es lo que dicen su entropía y otros resultados que tienen que ver con dinámica. Y algunas especificaciones, por ejemplo, dicen que el espacio shift es finito, de tipo finito, si el conjunto de palabras prohibidas es finito. Entonces, por ejemplo, el que definimos anteriormente sería finito. Y vamos a decir si es que es sófico, si su conjunto de palabras prohibidas es un lenguaje regular. Entonces, un lenguaje regular en el sentido de teoría de la computación, que ahorita pues, no quiero entrar en muchos detalles, pero esto solamente es para que tengan una idea de que, pues, tipo de restricciones que se hacen en estos espacios shift. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a hablar de autómatas celulares. Entonces, esta es la definición de autómatas celulares que viene en el libro de Ceccherini, Silverstein y Cornet. A primera vista es como una definición un poco densa, pero pues ya luego que se acostumbran, pues ya, como todo, ¿no? En matemáticas, ya parece más natural. Entonces, vamos a tener un conjunto A y un grupo G, y vamos a considerar el espacio de configuraciones A a la G. Entonces, un autómata celular va a ser una función tau de A a la G en A a la G. Entonces, esto es, ¿no? En esencia, una función que va de A a la G en A a la G, que cumple con la siguiente característica. Entonces, esta característica estrella, que le ponemos aquí, que significa que va a existir un subconjunto finito de G, el cual le vamos a llamar conjunto memoria, y va a existir una función local. Función local pueden ponerlo entre paréntesis, básicamente es una función que mu, que va de A a la S en A, donde S es este, ¿no? El subconjunto finito, y que satisfacen lo siguiente. Satisfacen que si ustedes toman el autómata celular o la función tau y le evalúan en una configuración X, pues esto de aquí nos debe dar otra configuración, ¿no? Entonces, esta nueva configuración la podemos evaluar en una G. Pues resulta que eso, lo cual debe ser un elemento de A, al final de cuentas, va a ser lo mismo que evaluar la función mu en... Acuérdense que mu come elementos de A a la S. Entonces, vamos a tomar una configuración y su restricción a S, ¿no? Para que sea un elemento de A a la S. Pero, y la configuración que vamos a tomar va a ser esencialmente esta. Va a ser X, pero actuada con la acción Shift por G inversa. Entonces, bueno, les decía, esta definición toma un poco acostumbrarse a entender bien lo que dice, pero pues básicamente trata de transmitir dos cosas, dos propiedades de estas funciones. La primera es que, al final de cuentas, el autómata celular va a estar determinado por un subconjunto finito, el cual es el conjunto memoria, ¿sí? Y por una función local. Entonces son vamos a decir, funciones del espacio de configuraciones, pero que se definen mediante un comportamiento local, ¿sí? En el que la evolución, por así decirlo, la evolución de algún punto en el espacio está determinada nada más localmente por un subconjunto finito y una función local. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo que a veces ayuda un poquito a aclarar las cosas. Esto se conoce como regla 110. Y para este ejemplo, el grupo van a ser de nuevo los enteros. El conjunto A va a ser el conjunto de ceros y unos. Bueno, 0 y 1 nada más. Entonces, para definir este autómata celular, tomamos a S como este subconjunto de G, ¿no? Un subconjunto de enteros, pues nada más el -1, el 0 y el 1. Y la función mu, que va de A a la S en A, va a estar definida por esta tabla de aquí. Entonces, miren, aquí arriba ponemos todos los elementos de A a la S. Acuérdense, A a la S, pues nada más son funciones que van del conjunto S en A. Entonces, son funciones que nada más tienen tres valores, ¿no? O sea, su valor en -1, su valor en 0 y su valor en 1. Entonces, estas triadas definen las funciones en A a la S. Sería la 0, 0, pues significa que todo va al 0, ¿no? 0, 0, 1 significa que todo va al 0 excepto que el 1 va al 1, etcétera, ¿no?
así identificando este orden, -1, 0, 1, con las funciones. Entonces, estas son las posibles, todas las funciones de A a la S, y esto de aquí abajo son los valores que toma mu, evaluado en esa X de A a la S. Entonces, el autómata celular inducido por este conjunto de memoria y por esta regla local, es un autómata celular elemental, así lo llaman, conocido como regla 110, y básicamente a la hora de aplicarlo, la forma de aplicarlo funcionaría así. Ustedes saben, el autómata pues, va a tomar los elementos del dominio son sucesiones biinfinitas, y los elementos del codominio también son sucesiones biinfinitas. Entonces, si ustedes le alimentan una sucesión biinfinita como input, lo que hace es que si queremos ver quién va a ser la imagen de este elemento aquí del centro, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que la función local ve los vecinos o el conjunto memoria, que está determinado de esta manera, y se fija quién es esa palabra en cierta forma, ¿no? Es la palabra 010. Entonces pasa aquí a la tablita y ves quién es 010 y dice, pues la imagen de 010 es 1. Entonces por eso la imagen de este 1 va a ser un 1, ¿sí? Y así, es decir, la evolución o la imagen de cada punto en la sucesión biinfinita va a estar determinado por él mismo, por su vecino de la izquierda y por su vecino de la derecha, de acuerdo a esta tabla. Entonces, por ejemplo, el siguiente sería que si queremos ver quién va a ser la imagen de pues vemos sus vecinos, sería 1, 0, 0. 1, 0, 0 en la tabla, aquí está, 1, 0, 0 es 0, ¿no? Entonces, por eso, este 0 evoluciona a este 0. Y luego el siguiente 0, 0, 0, 0, 0, 0 va a 0, entonces por eso el siguiente 0, este 0 evoluciona a este 0. Aquí, por ejemplo, si se fijan, apareció un 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí los vecinos de este 0 son 0, 0, 1, que nos fijamos en la tabla y vemos que 0, 0, 1, su imagen es 1. Entonces, por eso este 0 evolucionó a este 1 de aquí, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero en que el comportamiento de toda la función está dado de manera local, nada más por los vecinos, por así decirlo, que los vecinos son determinados por el conjunto memoria. Y una regla local que es fija, ¿sí? Esta regla local nunca cambia. Entonces, miren, por ejemplo, este es un ejemplo muy famoso e interesante. Ustedes pueden buscar sobre él. De hecho, pues, tiene su propio artículo en Wikipedia. Entonces, la regla 110, sorprendentemente, es capaz de simular una máquina de Turing universal. Entonces, esto, pues, ¿qué significa? Pues que ustedes podrían inventar un lenguaje de programación y programar lo que hace cualquier computadora usando nada más esta función, con sucesiones biinfinitas, de ceros y unos. Entonces, lo que nos dice es que pues, tiene una cantidad impresionante de expresividad, por así decirlo, ¿no? No es así como una función predecible, no va a ser como una función constante o no va a ser como algo que oscile, va a ser algo, pues, completamente caótico, por así decirlo, ¿no? En términos de sistemas dinámicos. Otro ejemplo bastante famoso es el del juego de la vida. Inventado por John Conway. Entonces, en este caso, el grupo G es Z cuadrada, Z cruz Z, y el alfabeto es 0 y 1 también, que los ceros normalmente se anotan como casillas blancas, los unos como casillas negras. Esta cuadrícula aquí representa Z cuadrada, ¿no? Porque Z cuadrada, pues son pares de ceros y unos. Entonces, pues aquí en cualquier parte de la cuadrícula, pues pueden ustedes asignarle un pares de enteros, ¿no? Entonces, esto representaría como un espacio discreto que sería Z cuadrada. Entonces, bueno, no voy a entrar en muchos detalles de esto, pero es un autómata celular también bastante interesante, bastante estudiado. De hecho, es por el que más ha ganado popularidad el tema de autómatas celulares. Y también es capaz de simular una máquina de Turing. También se le conoce, a esta propiedad se dice que es Turing completo, ¿no? Capaz de simular cualquier máquina de Turing. Entonces, pues pueden leer ustedes más sobre esto si les interesa. Bueno, entonces aquí brevemente algunos resultados clásicos. El resultado más estudiado es cuando G es uno de estos grupos, Z a la D. Y algunas líneas de investigación pues son la universalidad del autómata celular, lo que les decía que son Turing completos. Propiedades cuando el grupo G es localmente finito, amenable, subjuntivo. Entonces, una opción es que les damos ciertas propiedades al grupo G y estudian los autómatas celulares, ¿no? Otra opción es que le damos ciertas propiedades al conjunto A y estudiamos también propiedades del autómata celular, cuando
cuando este conjunto es algo especial, ¿no? Por ejemplo, un estómago celular, un espacio vectorial o una variedad algebraica. Y también otra línea pues, bastante investigada es el comportamiento dinámico. Pues órbitas, puntos fijos, entonces este tipo de cosas. Entonces, miren, un resultado que a mí me interesa en particular es este de aquí, y es que la composición de dos autómatas celulares siempre es un autómata celular. Entonces, esto nos dice que podemos considerar el conjunto de todos los autómatas celulares, el cual denotamos de esta manera, sea GA, que son todos los taos, de A a la G, N a la G, tal que tau es un autómata celular, y este conjunto va a formar un monoide. ¿Qué significa un monoide? Pues es un conjunto equipado con una operación binaria que es asociativa. Entonces, la operación binaria sería composición de funciones. Que la composición de funciones siempre es asociativa, entonces no hay problema, ¿no? Nada más nos interesa pues, que sea cerrado, ¿no? Que cualquier par de elementos que tenemos aquí, hacemos su composición, vuelve a quedar aquí. Y el grupo de unidades de este monoide son los autómatas celulares invertibles. ¿Qué significa ser invertible? Pues son todos autómatas celulares, tal que exista otro autómata celular, tal que si lo compones con él, te da la función identidad. ¿Sí? Esto es en general, pues el grupo de unidades de un monoide se puede definir en general. Entonces, todos los resultados clásicos también, que aparecen en el libro que les comentaba, de Zero Automata and Groups, es este, por ejemplo, ¿no? El teorema de Curtis-Hedlund, el cual establece lo siguiente: caracteriza a los autómatas celulares de nuevo en términos de una propiedad algebraica y de una propiedad topológica. Entonces, para este teorema necesitamos nada más la restricción de que el conjunto A sea finito, y nos dice que una función de este tipo, de A a la G en A a la G, va a ser un autómata celular si y solo si cumple dos propiedades, que es continua en la topología prodiscreta de A a la G y que es G equivariante. G equivariante significa esto que está aquí entre paréntesis, que tau de G puntito X es lo mismo que G puntito tau de X. En cierta manera, pues significa que conmuta con la acción shift, también podemos decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí vemos como una analogía con el teorema que vimos anteriormente sobre espacios shift, ¿no? La analogía es que, de nuevo, un objeto definido en términos completamente distintos, ¿no? Este objeto definido en términos de conjuntos memorias y de funciones locales, etcétera, puede verse como un objeto que satisface una propiedad topológica, que es ser continua, y una propiedad algebraica, que es ser equivariante. Entonces, por eso este teorema, pues, me parece bastante bonito también, ¿no? Junto con el otro. Entonces, un corolario de este teorema es que si ustedes tienen un autómata celular que es biyectivo, automáticamente su inverso también va a ser un autómata celular. Entonces, es algo no tan trivial, ¿no? Porque, digamos, en álgebra casi siempre se cumple eso, ¿no? Que si algo es biyectivo y satisface una propiedad algebraica, entonces su inverso también satisface la propiedad algebraica. Por ejemplo, homomorfismos de grupos, ¿no? Ustedes tienen un homomorfismo de grupos biyectivo, entonces su inverso también va a ser un homomorfismo de grupos, no hay problema. Pero las propiedades topológicas muchas veces no satisfacen eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una función continua biyectiva, su inversa no necesariamente es continua. Por eso, para la definición de homeomorfismo, un homeomorfismo es una función continua biyectiva con inversa continua. Tienen que pedirle la condición extra de que su inversa también sea continua, ¿no? Pero aquí en este caso, resulta que pues, por las propiedades topológicas del espacio de configuraciones, en este caso, si es continua y biyectiva, entonces su inversa también va a ser continua, ¿no? Porque este espacio a la G es un espacio de Hausdorff y cuando es finito también es compacto. Entonces, en ese escenario sí satisface que su inversa forzosamente tiene que ser continua. Bueno, entonces miren, otros resultados interesantes. A mí una cosa que me interesa estudiar bastante es este grupo de los autómatas celulares invertibles. Entonces, este es un grupo, pues así, por así decirlo, bastante misterioso. En general sabe muy poco, sobre todo cuando el grupo G es infinito. Cuando el grupo G es finito, pues tenemos algunos resultados que ahorita se los voy a presentar brevemente. Pero cuando el grupo G es infinito, pues es súper misterioso. Entonces, por ejemplo, en el 69, Hedlund descubrió que este grupo, cuando el grupo G es Z, el grupo de autómatas celulares invertibles sobre A a la Z, contiene subgrupos isomorfos a cualquier grupo simétrico. Entonces, es algo interesante porque pues, el grupo simétrico contiene todos los grupos finitos. O sea,
siempre, para todo grupo finito existe un grupo simétrico que lo contiene, más precisamente. Otro resultado interesante del teorema de Ryan en el 72 nos habla del centro de este grupo. El centro, acuérdense, son todos los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos. Entonces, Ryan demostró que el centro de este grupo de autómatas celulares invertibles es nada más el subgrupo generado por la acción shift. Sigma básicamente es la acción shift. Entonces recuerden, los autómatas celulares siempre conmutan con la acción shift, eso ya lo sabemos. Lo que aquí dice Ryan es que es lo único que la única cosa con la que conmutan, por así decirlo, ¿no? Que no hay otros dos autómatas celulares, que no existe otro autómata celular que conmute con todo, excepto los inducidos por la acción shift. Y finalmente, Boyle, Lind y Rudolph en el 88 descubrieron varias otras cosas de este grupo. Por ejemplo, que no es finitamente generado y que contiene subgrupos F2, que es el subgrupo libre con dos elementos, o contiene una copia de la suma directa de los enteros, o incluso suma directa de cualquier grupo finito. Entonces, pues es como un grupo muy grande, bastante salvaje, por así decirlo. Pero después del 88, pues casi se ha sabido muy poco, se ha descubierto poco sobre este grupo. Entonces son las cosas que me interesan estudiar este grupo en particular. Entonces, bueno, me voy a saltar, por cuestiones de tiempo me voy a saltar esto, pero aquí hay otros resultados interesantes de Ceccherini, Silverstein, Bartholdi y otros sobre grupos amenables, el teorema del jardín del Edén, que eso tiene que ver cuando un autómata celular es sobreyectivo, etcétera, ¿no? Que pues bueno, si quieren después les puedo mandar la presentación o pues pueden checar el libro. Más resultados algebraicos, especialmente cuando son lineales. Bien. Bueno, aquí les quería mostrar brevemente este resultado, que es cuando el grupo G es finito. Entonces yo, junto con mi colaborador de Durham, demostramos que el grupo de autómatas celulares debe tener esta estructura. Entonces, la diferencia de esto con lo anterior es que para nosotros aquí el grupo es finito, ¿sí? Entonces, el grupo es finito, pues la parte topológica se simplifica bastante, porque pues, se hace trivial básicamente, porque ahora el espacio a la G tiene la topología discreta. Entonces, esto nada más se convierte en una pregunta algebraica y resulta que tiene esta estructura, ¿sí? Que esta estructura es un producto directo de este simbolito de aquí es lo que se conoce como el producto corona en español, o en inglés el Wreath Product. Pues es una construcción en teoría de grupos. Y aquí, bueno, esto es normalizador de unos subgrupos. De hecho, necesitamos una lista de todas las clases de conjugación de subgrupos de G. Y estos son los grupos simétricos donde estos alfas están dados de esta manera. Son básicamente el número de órbitas tales que el estabilizador de un punto en esa órbita es conjugado con este subgrupo HI. Entonces, bueno, aquí obviamente no espero que entiendan de entrada pues exactamente todo lo que dice aquí, pero la moraleja de este teorema básicamente es que la estructura del grupo de autómatas celulares invertibles cuando el grupo G es finito, sí es conocida, aunque es complicada, puede seguir siendo complicada, pero ya es conocida, y básicamente depende de la estructura de G, ¿no? O sea, la única cosa que depende del espacio de configuraciones son estos alfas, pero todo lo demás está básicamente en términos de G. Ok, y una pregunta que me interesa en general, que he estado estudiando sobre estos grupos de autómatas celulares y monoides de autómatas celulares, es la pregunta del rank. Entonces, ¿qué significa el rank? El rank, por definición de un monoide M, es la cardinalidad mínima de un conjunto generador. Entonces, aquí tomamos mínimo de cardinalidades de subconjuntos del monoide que generan al monoide. Esto significa que generan al monoide. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el rank de un monoide es la cardinalidad mínima de un conjunto generador. Y el rank relativo es el rank relativo de un subconjunto es el mínimo número de elementos que le faltan a ese subconjunto para poder generar todo el monoide, básicamente. ¿Sí? Entonces, aquí hay un pequeño resultado que relaciona si U es el grupo de unidades del monoide, pues nos dice esto, ¿no? Nos dice que el rank de un monoide siempre va a ser igual al rank relativo de su grupo de unidades más el rank del grupo de unidades. Entonces, pues es un resultado interesante que conecta pues todos estos ranks, ¿no? Rank del monoide, rank del grupo de unidades y el rank relativo. Entonces, pues a mí me interesó estudiar todos estos ranks, ¿no? Tanto para el caso de autómatas celulares. El rank del monoide de autómatas celulares
el rank relativo del grupo de unidades y el rank del grupo de unidades. Entonces, esta ya es la última diapositiva. Básicamente, de los resultados que se tienen hasta el momento, pues con el colaborador de Durham, con Max Gadolon, estudiamos a fondo los ranks de estos monoides cuando tenemos grupos finitos cíclicos y logramos determinarlos cuando n tiene esta forma, ¿no? Cuando n es un número primo, cuando n es una potencia de 2 o cuando n es una potencia de 2 por un número primo. Para los demás n solamente sabemos cotas. Entonces es bastante complicado porque a pesar de que sí conocemos la estructura del grupo de unidades y el rank relativo, etc., es muy difícil encontrar ranks de productos directos de productos corona, como es la estructura del grupo de unidades. Entonces, otra cosa que estudiamos es el ranks relativos del grupo de unidades cuando el grupo es finito y cuando es de Dedekind en particular, que significa que todos sus grupos son normales. Entonces, por ejemplo, los grupos abelianos son de Dedekind porque todos sus grupos son normales. Pero hay grupos no abelianos de Dedekind también, como por ejemplo el grupo de los cuaternios. ¿Sí? El grupo finito de los cuaternios es de Dedekind también. Bien, entonces, finalmente, este teorema reciente logré demostrar en el 2020, bueno, pues este año, que si tenemos un grupo residualmente finito, entonces el monoide de los autómatas celulares no es finitamente generado. La gran pregunta abierta, que sería bastante interesante lograr demostrar, sería que si tenemos un grupo G residualmente finito, podemos demostrar que el grupo de autómatas celulares invertibles, aquí la diferencia es que aquí es el monoide de autómatas celulares y es el grupo de autómatas celulares invertibles, no es finitamente generado. Entonces, esto ya se sabe que sí es así para cuando G es los enteros o cuando G es Z a la D en general, pero para cualquier grupo arbitrario que sea residualmente finito no se sabe. Entonces, pues sí, ese es el tipo de preguntas que me interesaría y el tipo de cosas. Entonces, pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas, comentarios. Sí, Déjenme dejar de presentar. Sí. me mencionaba que, por ejemplo, podemos estudiar los autómatas celulares en teoría de la computación, ¿no? Entonces, sí. ¿qué tanto se mete en esa área? Pues la verdad es que no tanto, desafortunadamente. Pues bueno, sí, yo no me he metido mucho en eso, porque pues sí, sobre todo pues por mi formación no es tanto de computación, aunque es una área interesante. Sí, yo no me he metido mucho en eso. Aquí en México incluso si hay personas, hay un investigador trabajando en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, que trabaja más desde el punto de vista computacional. Pero, pues sí, es un área interesante, sin duda, que sí valdría la pena a lo mejor empezar a explorar para nosotros, pero sí, yo no me he metido mucho hasta ahorita. Sí. Ok. Y también mencionaba algunas líneas de investigación. Ajá. ¿Cuál es lo que usted más trabaja o en lo que más se centra? Pues sí, lo que más me centro es lo último que comentaba ahorita, que sería, por así decirlo, preguntas algebraicas sobre el monoide de autómatas celulares y sobre el grupo de autómatas celulares invertibles. Entonces, hasta ahorita, la pregunta que más me he enfocado es esta que les decía, esta pregunta sobre el rank, ¿no? Sobre generadores, por así decirlo, ¿no? Otra manera de decirlo es que pues, me interesan estudiar los conjuntos generadores de estos monoides y de estos grupos. Entonces, una cosa pues es lo del rank, o si son finitamente generados o no son finitamente generados, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas que son pues más de carácter algebraico, pues habría otras preguntas algebraicas que podrían estudiarse, o incluso preguntas de topología también interesantes. Y pues sí, o sea, lo interesante de esto es que como tiene bastantes caminos por donde irse, ¿no? Lo que sí es que, pues, si le interesa a alguien trabajar en esto, pues tiene que gustarle el álgebra, tiene que gustarle el álgebra, la teoría de grupos, sobre todo, y la topología también. Pues sí, yo creo que son como las dos principales herramientas. Sí.
O sea, Muchas gracias, doctor. sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. A ver, bueno, perdón, ya se me fue. ¿Hay avances en eso de los que son, de dimensión infinita? Entendí más o menos, pues, por eso no puedo hacer como bien la pregunta. Por Sí, ejemplo, encontramos la estructura de grupo para sí, autómatas finitos, ¿no? sí, sí, exactamente. Pero Cuando el como qué grupo G es avances hay para infinito. el caso de los infinitos. Para el caso, cuando el grupo G es infinito, pues ahí había una diapositiva con algunas cosas, pero se saben poco, ¿no? Por ejemplo, cuando son los enteros, se sabe este tipo de cosas que les comentaba, pues quién es el centro del grupo, que contiene subgrupos isomorfos a cualquier grupo finito o a los grupos simétricos, o se saben otras cosas como que no es finitamente generado, pero hay varias cosas de su estructura que se desconoce aún. Entonces, por ejemplo, yo el avance más reciente que pude hacer, así como el granito de arena, es demostrar esto, que el monoide de autómatas celulares no es finitamente generado cuando el grupo G es residualmente finito, infinito, de hecho, ¿no? Ahí se escucha como contradictorio, pero de hecho se necesita que sea un grupo infinito, pero infinito residualmente finito. Entonces, residualmente finito, pues es una definición técnica por ahí, pero por ejemplo, varios grupos satisfacen esta propiedad, los enteros satisfacen esta propiedad y pues varios otros, ¿no? Pero es una clase algo grande de grupos infinitos. Entonces sí ha habido avances, pero no tantos, sí, no tantos como se quisieran. Yo participé recientemente en un congreso en Oaxaca, de estos que organiza, bueno, hay un instituto en Oaxaca, la Casa Matemática de Oaxaca y el Instituto de Investigación de Banff, que organiza congresos pues, bastante importantes. Y participé en uno de dinámica simbólica y precisamente varios de los que asistían ahí, pues sí decían esto, ¿no? Decían este comentario de que pues desde este artículo de Boyle, Rudolph y Lind en el 88, no ha habido como que muchos avances o no ha habido resultados que esclarezcan mucho sobre la estructura de este grupo. Otra cosa que le quería preguntar, Sí. ¿tendría alguna aplicación en la computación el saber la estructura de los infinitamente generados? Porque al final la memoria es como finita. Sí, sí, exacto. Sí, no, pues es una buena pregunta. La verdad es que, o sea, que yo sepa hasta ahorita, no, así no hay como mucho para aplicaciones. O sea, digamos, es que la memoria puede seguir siendo finita, al final de cuentas. Lo que nos dice esto es que estudiar los generadores de los autómatas celulares, es estudiar un conjunto de autómatas celulares que genera a los demás autómatas celulares, ¿no? Y este resultado, que no es finitamente generado, te dice que nunca vas a poder encontrar un conjunto finito de autómatas celulares que genere a todos los demás autómatas celulares, ¿sí? O sea, nunca vas a poder generarlos con algo finito. Entonces, pues es algo, una pregunta, una información a lo mejor teórica que te dice, pues si en algún momento querías hacer un truco de usar un número finito de autómatas celulares para generarlos a todos, pues nunca te va a salir, ¿sí? Ese truco, porque nunca vas a poder generarlos a todos. Entonces, sí, es como a lo mejor información teórica que más que servir para algo, para alguna aplicación, pues dice, pues si te quieres ir por ahí, no vas a poder, por así decirlo, ¿no? Gracias. Sí. ¿Y hay algún resultado en el que se asegure que está finitamente generado? Pues esa es una buena pregunta también. Hasta ahorita no, o sea, donde están finitamente generados siempre es cuando el grupo es finito, ¿sí? Si el grupo es finito y el alfabeto es finito, entonces todo es finito. El monoide es finito y pues sí, entonces un monoide finito pues tiene que estar forzosamente finitamente generado. Igual su grupo, ¿no? Pero si el grupo es infinito, aunque el conjunto A sea finito, entonces hasta ahorita no ha habido ni un ejemplo de que sea finitamente generado. Y yo sospecho que no va a existir, pues, porque si los casos más simples, pues son con los enteros, por ejemplo, ¿no? O sea, el grupo infinito más simple que se te puede ocurrir, pues tal vez es como los enteros, yo creo, ¿no?
Y si en ese ejemplo más simple ya está demostrado que no es finitamente generado, yo más bien creo que el resultado va a ser que siempre que el grupo sea infinito, nada es finitamente generado. Sí, todo. Y me imagino que no tiene sentido práctico buscar con alfabetos infinitos, ¿no? Porque normalmente que el grupo sea infinito, pues puede servir, pero que el alfabeto sea infinito, pues es como... Sí, no tiene exactamente. Sí, que el alfabeto sea infinito. De hecho, hay un argumento que está escrito por ahí que ya te dice, alfabeto es infinito, automáticamente el grupo no va a ser infinitamente generado, los átomos celulares no van a ser infinitamente generados. Entonces, sí, más bien hay que enfocarse en alfabetos finitos. Sí. Sí, exacto. O sea, puede ser que el alfabeto infinito a veces sí es interesante, pero cuando le das como una estructura extra. Entonces, por ejemplo, si piensas en un espacio vectorial o si piensas en una variedad algebraica o algo así, entonces ya no importa que sea infinito, pero le pides una restricción extra a los átomos celulares y es que preserven la estructura. Entonces, por ejemplo, si tu alfabeto es un espacio vectorial, pues a los átomos celulares le vas a pedir que sean lineales además. ¿Sí? Transformaciones lineales. Y entonces sí vale la pena como que estudiar, pues bueno, ¿cuáles son los átomos celulares lineales en este escenario? Ya. Y así similarmente, si tu alfabeto fuera una variedad algebraica, por ejemplo, para alguien que le interese geometría algebraica, dices, pues bueno, ahora me voy a fijar en los autómatas celulares que aparte son funciones algebraicas. Entonces vas añadiéndole más restricciones. Pero en el caso general de autómatas celulares, pues sí, alfabeto infinito, pues a lo mejor sí funcionaría para ciertas cosas, o sea, tendría ciertas aplicaciones, pero al menos para lo finitamente generado, pues no, va a ser, siempre la respuesta va a ser que no es finitamente generado. Ya, gracias. Sí, muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues si quieren ahorita les mando la presentación de todas maneras, por si la quieren tener como referencia después. Gracias. Y pues sí, cualquier otra pregunta después que quieran, con gusto, ¿no? Con gusto lo platicamos. Sí, bueno. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Adiós a todos. Bye. Adiós. Adiós. Muy bien. Buen fin de semana.